Hola, soy Carlos, bienvenidos al canal. El video de hoy se titula Aprende a elegir a las personas correctas para los cargos más importantes. Parte 2. En el video de hoy les mencionaré 6 requisitos que tienen la finalidad de elegir a las personas más idóneas o candidatos a la presidencia del país. Pero antes de llegar a ello, les mencionaré brevemente qué pasó en el video anterior. Pues bueno, en el video anterior estuvimos hablando sobre los criterios y los requisitos, el cómo ser más exigente con respecto a esos requisitos que les exigimos a quienes son candidatos a la presidencia. Y luego les mencioné motivos y requisitos equivocados, una lista de ellos que yo consideré son los más equivocados, motivos y requisitos equivocados, los cuales nos llevaron a elegir a presidentes por los últimos 40 años. Por supuesto, hice un repaso brevemente por ese historial. Repasamos brevemente el pasado de los presidentes que fueron elegidos con esos motivos y requisitos equivocados, los cuales el común de la gente maneja. Una gran parte de la población tiene un criterio errado a la hora de elegir a los presidentes. Pues bien, en el video de hoy, para llegar a los 6 requisitos, primero tenemos un breve repaso por las actividades generales del país. Me refiero a aquellos aspectos que son el pan de cada día y que están vinculados a múltiples actividades del quehacer, de la vida política y de la sociedad de nuestro país. Y entre ellos están economía, seguridad ciudadana, informalidad, cómo generar empleo, la salud, la educación y en fin, varios de ellos. Pues bien, comenzamos. Comenzaré por economía. El tema es un poco amplio, complicado, pero lo vamos a tratar de resumir para que la gente tenga una idea general. A la hora de revisar todos estos aspectos, la intención es que la gente tenga una idea general de los múltiples problemas que son parte del quehacer de la vida política de nuestro país y comprendiendo de una manera tal vez amplia y profunda, lo cual es un poco difícil. Comprendiendo esos problemas, vamos a entender cómo llegar a elegir a las personas correctas que tienen que solucionar estos problemas. Bien, comenzaré por economía. Estamos creciendo un 3.5% y la economía del país es uno de los temas más importantes. De ello se desprende el cómo se genera un presupuesto que luego tiene que ir a solucionar aspectos o temas relacionados a la salud, a la educación. Pues bien, la idea de algunos economistas es la de crecer a 6%, y en el caso de algunos están buscando cómo crecer hasta un 12%, cosa difícil, porque tenemos que tener una recaudación tributaria. La gente tiene que entender que de la economía del país depende, y va a depender, el cómo se llegue a un presupuesto. Y por cierto, tenemos 19 ministerios y cada ministerio exige un presupuesto. ¿De dónde sale el dinero? ¿De dónde sale el dinero para resolver problemas relacionados al tema de la educación, de la salud? ¿Cómo se desarrolla más infraestructura? Por supuesto, los temas pendientes en jubilación y asistencia social. ¿De dónde sale ese dinero? Pues bien, sale puntualmente de la recaudación fiscal, que a su vez depende de la gran producción de todo tipo de artículos. Hablo de minería, agricultura, ganadería, pesca, producción industrial, explotación petrolera, gas, todo eso que se vende, que se exporta, de allí se extrae con el tiempo los impuestos que se recaudan y que a su vez terminan siendo parte de los presupuestos de las diferentes instituciones y ministerios, los cuales tienen que resolver problemas. Pues bien, me detengo allí para ir a otro aspecto. Seguridad ciudadana. Tenemos un estado de emergencia que por momentos funciona aparentemente y aparentemente no. Pues bueno, la seguridad ciudadana estamos hablando de que para que la policía, si hablamos exclusivamente de la policía, trabaje mejor, necesitamos un mayor presupuesto.
Y obviamente, ¿de dónde sale el dinero? Pues bueno, tenemos que pensar en lo anterior, la economía, cómo mejoramos la economía del país para que el presupuesto de la policía aumente más, pues ellos necesitan logística, equipos, radios, camionetas, armamento, una serie de elementos, incluso en infraestructura, para poder desarrollar su trabajo de manera eficiente y cumplan con la función de mantener la seguridad del país. Y me detengo ahí. Si profundizamos más, nos demoramos mucho. Otro gran tema del quehacer de la vida política, informalidad, tremendamente ligado a la economía. La informalidad, 70% de personas informales. Hablamos, y esto lo mencionan otras personas en otros canales, 12 millones de personas. No tienen beneficios sociales, están fuera del seguro social y por supuesto una parte de la población no paga impuestos. ¿Qué hacer? En algunos foros, bueno, se menciona reformas tributarias, reformas laborales. Hay algo con respecto a cómo el Estado, de hecho, tiene mecanismos que les permiten trabajar con múltiples empresas. Bueno, aquí presumo yo, parte de la solución está en que el mismo Estado pueda organizar a todos estos grupos pequeñas microempresas y trabajen con el Estado. Deben de organizarlos de tal manera de que el Estado, cuando les compra servicios, materiales, insumos, estas empresas a lo largo de cierto tiempo crezcan económicamente, crezcan en experiencia y por supuesto con el tiempo ofrezcan otro tipo de servicios, materiales, insumos para el Estado. El Estado tiene que trabajar con estas pequeñas empresas, pequeñas y microempresas, las cuales tienen a mucha parte de la población de manera informal, para que con el tiempo se formalicen, crezcan y mejoren económicamente. Piensen en ello. Otro de los grandes temas, cómo generar empleo, tremendamente ligado a la economía, tremendamente ligado a la informalidad del país. Les doy algunas cifras. 352.000 personas sin empleo, algo terrible, y esta cifra crece año con año, en la medida que crece la población, en la medida que hay una demanda de lugares o puestos de empleo. ¿Verdad? Vean esto. Las grandes empresas diversifican. Un país como el nuestro también diversifica. Unas grandes empresas tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 rubros diferentes. Nuestro país, ¿qué tiene? Minería, agricultura, un poco de pesca, pequeña producción industrial, manufactura, metalmecánica. ¿Qué faltaría desarrollar? Petróleo, perforación, prospección para encontrar gas. ¿Ve? Las grandes empresas, cuando decae uno o dos de sus rubros o productos, sobrevive con los otros crecientes rubros que se mantienen altos. Nuestro país está prácticamente dependiendo de 2 o de 3 y no salimos de ello. Lo que tienen es que crecer en otras áreas, industrial, prospección petrolera, gasífera, de tal manera que si en el mercado decae la venta de productos mineros, decae la demanda de productos agrícolas, tienes otros rubros que compensan esa diferencia. ¿Cómo crear empresas? ¿Cómo diversificar? Porque necesitamos crear empresas manufactureras, metalmecánicas, en tecnología en electrónica, en robótica. ¿Cómo creamos empresas que desarrollen baterías de litio, las cuales a su vez permitan fabricar autos eléctricos, motos eléctricas? ¿Cómo nos desarrollamos en química, en bioquímica? ¿Cómo? ¿Cómo podemos construir barcos? Gran industria en metalmecánica. Aquí les digo una cifra, les menciono una cifra preocupante. 400.000 jóvenes migran fuera del país el último año. Jóvenes entre 18 y 29 años. Y una parte de ellos son profesionales. Les cuento el caso muy simple de uno de ellos. Ingeniero industrial. 2, 3 años tratando de ubicarse un puesto en alguna de las tantas empresas, de las pocas empresas que se desarrollan de manera industrial en el país. No encuentra vacantes. Tiene que emigrar fuera del país. Una joven que teniendo títulos, 2, 3 maestrías en el extranjero, viene al país y no encuentra vacante.
tiene que irse a Europa a conseguir un puesto de trabajo porque acá no le van a pagar lo que merece pagar, merece cobrar. Bien, me detengo ahí brevemente. Piensen en esas cifras, piensen en ello. La importancia de cómo se tiene que generar empleo en una de las grandes áreas, que es la múltiples aspectos de la industria, en donde quieran, entre tanto de los rubros que les he mencionado. ¿Cómo? Vamos a otro tema, salud, muy íntimamente ligado al presupuesto que tiene que entregar el país. El país tiene que tener un presupuesto adecuado, el cual tiene que crecer para solucionar múltiples problemas. Mejores sueldos, infraestructura, equipos, en fin. El tema es amplio. Pero ¿de dónde sale el dinero? Nuevamente regresamos a la base, la economía del país. Está íntimamente ligado a cómo generar empleo. Está íntimamente ligado a cómo solucionamos los problemas de la informalidad. Otro tema, educación. Lo mismo, presupuesto. Un cambio de currícula, mejores sueldos, profesionales con mayores capacidades en cuanto a conocimientos. Un profesional no puede acceder a más conocimientos porque no gana lo suficiente. ¿De dónde se va a obtener un mayor sueldo si el presupuesto es limitado? Si no tenemos cómo generar empresas, no tenemos un mayor crecimiento en la economía en general, no exportamos más. Cambiemos de tema. Minería, explotación minera, uno de los grandes rubros de nuestro país. Hay inversiones pendientes, muy bien. Puede haber una inversión pendiente que dé pie a que se aperturen 3, 4 yacimientos mineros. Eso demora tiempo. Perfecto. Pero a ello entra en conflicto con otro gran tema, la agricultura, la expansión agrícola, el uso de aguas, la contaminación del entorno. Ambas necesitan atención y ambas tienen que resolver problemas, porque en medio está la sociedad y en medio está el otro gran tema, conflictos sociales. Conflictos sociales por explotación minera, conflictos sociales porque la explotación minera perjudica el campo, el agro, el recurso agua, afecta la corriente de agua, los ríos, las lagunas, la salud del medio ambiente en general. ¿Cómo se solucionan dos de los más grandes rubros que permiten que se generen grandes ingresos para el país? Por cierto, conflictos sociales. El último año se generaron 200 conflictos sociales en diferentes partes del país, por motivos como los ya mencionados, minería ilegal, daño ambiental al agro. Otras personas solicitan mejoramiento en cuanto a vías, necesitan carreteras, puentes para acceder a su región. Se generan desbordes de ríos, de lagunas en épocas de lluvia y la gente protesta porque hasta ahora no se dan solución a ellos. En números, le menciono algunos números. En Loreto hubieron 25 conflictos sociales, en Puno 19, en Cusco 17 conflictos sociales, en Ancash se generaron 17 conflictos sociales. Averigüen eso. Vamos a otro tema. Seguridad vial. Y aquí lo voy a resumir. Alta tasa de accidentes. ¿Cómo se corrige ello? Inversión en investigación, medicina, en electrónica. Por cierto, les menciono un dato. El año pasado, los premios Nobel, 3 de ellos, entre ellos un historiador, demostraron claramente que el desarrollo de un país depende de cómo el Estado invierte económicamente en investigación. Investigación que se desarrolla y se tiene que desarrollar en universidades nacionales. Estos profesionales, con el dinero que reciben, desarrollan materiales, desarrollan técnicas, desarrollan procesos, descubren métodos. A lo largo del tiempo se han descubierto muchas cosas, se han fabricado muchas cosas. La electrónica, en medicina, en química, en bioquímica. Muchos materiales que luego terminan en el mercado,
estos profesionales luego crean sus empresas, generan empleo y permiten que la producción de esos productos que se generan allí, logro de la investigación, permiten grandes ganancias, ganancias millonarias. Y de ello, obviamente, el Estado gana, percibiendo a partir de los impuestos cobrados. Así que el Estado tiene que invertir en investigación. Otro tema, desarrollo de los sistemas de datos y estadística. Eso, para llegar a ello, se necesita infraestructura, centrales de datos, conectividad. La información hoy en día es vital. En la época de la informática necesitamos bases de datos, vitales, vitales. Otro de los grandes problemas, temas a resolver, agua, desagüe, saneamiento. Quienes han recorrido el país, yo lo he hecho en varias partes del país, Pucallpa, San Ramón, Junín, Satipo, San Martín. El problema agua, agua y desagüe, es común en todas estas ciudades. Y yo me pregunto, ¿y cómo será en otros ámbitos? O Puno, o Cusco, Tumbes, Piura o Tacna, o la región Loreto. ¿Cómo viven las comunidades que también exigen que el Estado les provea de estos servicios básicos? Agua, desagüe. Otro de los grandes temas, energía. La matriz energética. ¿Cómo cambiamos de una matriz energética a otra? Se habla de dejar petróleo, gas, a pasar a electricidad, a cómo generar electricidad. Y ese es uno de los grandes temas también a resolver. Tema pendiente. Otro gran tema, industrialización e innovación. Producción tecnológica, que es de lo que viven muchos países. Les menciono un caso. Singapur es una isla. Si comparamos con otra ciudad, Lima. Lima es así de grande. Singapur es la tercera parte. Sin embargo, Lima más o menos provee un 40% del Producto Bruto Interno del país. ¿Qué es más o menos esto? En teoría. ¿Bien? No escala. Pero Singapur produce esto. Y es mucho más. ¿Bien? Lima produce esto. Singapur, que es la tercera parte, produce esto. Y mi mano debe estar mucho más arriba, por el tercer o cuarto piso. ¿Se dan cuenta la comparación? Infraestructura, uno de los grandes temas. La necesidad de construir puentes, caminos, carreteras, hospitales, colegios. Y todo ello, ¿de dónde depende? De un presupuesto. ¿De dónde sale el presupuesto? De la economía del país. ¿En qué situación está la economía del país? ¿Cómo ello está interrelacionado a la informalidad, a la generación de empleo, al crecimiento en otro gran rubro, que es la industria en múltiples aspectos? Otro de los grandes temas, pobreza. Otro, desnutrición infantil, seguridad social, jubilación. ¿De dónde sale el dinero? Para el seguro social, para la jubilación. Atención médica, salud mental de una parte de la población. Reformas en el Poder Judicial, su eficacia, su eficiencia. Cómo se erradica la corrupción en el Estado. Explotación maderera, tala ilegal. ¿Cómo se solucionan esos problemas? Explotación petrolera, de gas, el impacto en el medio ambiente. Y por supuesto, comunidades nativas de la Sierra y la Selva que exigen múltiples cosas, reconocimiento y respeto por sus áreas, ya que en algunos casos la tala ilegal está avanzando, la minería ilegal avanza y lo único, o incluso la llamada frontera agrícola avanza y destruye muchas áreas. Y el Estado, ¿dónde está para poner límite y orden a ello? Todos estos temas deben de conocerlos. Bueno, el país, la población en general debe saber sobre estos temas. Repito, en la medida que conozcamos los problemas que afronta nuestro país, que a su vez afrontan retos, tienen que tener metas, en función a ello podremos determinar qué tipo de personas son las más idóneas a solucionar estos problemas. Y esos son los candidatos, quienes tienen que tener pleno conocimiento de todo esto. Si no los tienen, bueno,
entonces no califican para ser candidatos al país. Les diré algo. Los ciudadanos deben de conocer no solamente de estos problemas. Es muy difícil recorrer el país. Yo me pregunto, ¿los problemas de Puno son similares a los problemas que tiene la población en Tacna, en Tumbes, en Lambayeque? ¿Qué saben la gente del norte del país con respecto a los problemas que tienen en Ica, en Arequipa, en Madre de Dios, o en Ancash, o en Junín, la sociedad de Tacna? ¿Qué sabe con respecto a los problemas que vive la población en Loreto, en Iquitos, o en tantas comunidades del norte, en Amazonas, San Martín? ¿Lo conocemos en realidad? ¿Conocemos el problema de nuestros compatriotas dentro del país? No tenemos esa vivencia. Es difícil conocer todo y cada uno de los problemas, así como conocer el país en general no es fácil. Pero creo que ahora, a través de Internet, ciertamente se puede tener un acceso limitado, por supuesto, pero es necesario conocerlos. Aquí los candidatos, por lo que veo, deberían de ser conocedores de todos estos temas. Ahora bien, algo adicional. Los candidatos deben de conocer estos temas, pero no desde hace 5 años. Quien se llame candidato o quien tiene experiencia política debe de conocer estos temas a lo largo de 10 años, 15 años. Y a lo largo de ese tiempo, desarrollar tesis, plantear soluciones, exponerlas, explicarlas, proponerlas. De no ser así, bueno, lamentablemente no sé qué han hecho los últimos 5 años o 10 años. Porque no solamente candidatos, quienes insisten en repetir tercera o cuarta vez para llegar al poder, ellos y sus grupos políticos, ¿qué han resuelto en los últimos 10 años? Estando en el Congreso, ¿qué es lo que han resuelto? ¿Conocen estos temas? Porque una cosa es verlos en campaña, conversando o dialogando con la gente, pero otra cosa es que en este momento estén resolviendo problemas. No esperar a que estén en el poder o en el Congreso, sino ya, ahora. Por cierto, no estoy de acuerdo con los debates. No se logra nada. Pero eso yo lo explicaré, hablaré de ello con más profundidad en otro video. Ahora sí, vamos a los 6 requisitos que yo les voy a plantear acá, que buscan como intención el que nosotros los ciudadanos seamos un poco más exigentes para con las personas que postulan a la candidatura del país, ¿bien? A la presidencia del país. Bien, requisito 1. La edad más adecuada. Ya lo mencioné en el otro video, en cuanto a la crítica que solicita en el artículo 110 de la Constitución. Pide 3 requisitos. Entre ellos la edad mínima 35 años, pero para mí la edad más idónea sería 58, tal vez 59, 60 años como una edad mínima y un máximo de 70. La Constitución no menciona una edad máxima para ser presidente. Debe haber una edad máxima, ya que allí hay el riesgo de que si se elige una persona que pasa los 77, 80, 85 años, lamentablemente estamos hablando de una persona muy longeva, de quien uno puede dudar de que su estado físico, anímico, mental, emocional y su razón, su razonamiento, su inteligencia no sea la adecuada. Bien. Punto 2. Experiencia política. Ya he mencionado que puede ser 15, 20 años lo más adecuado, pero una experiencia política donde tenga sustento, pasado. Bien. Punto 3. Logros importantes en política. Punto 2. Experiencia política. Pero punto 3. ¿Qué cosas has hecho en el pasado? Tiene que ser una persona que a lo largo del tiempo demuestre que ha tenido logros. ¿Qué leyes ha propuesto? ¿Qué reformas ha llevado adelante? ¿Ah? ¿Han sido útiles? ¿Han progresado o han sido un fracaso? ¿Qué resultados en beneficio de la sociedad han logrado llevando adelante esas leyes o esas reformas? ¿Mm? Tiene que preguntar todo eso. Tiene que averiguar todo eso. Y el candidato que hable de que tiene un pasado político, bueno, que muestre que ha logrado todo eso.
en beneficio de la sociedad, que lo demuestre. Punto 4. En el presente, ¿qué está haciendo en la actualidad el candidato? Los candidatos. ¿Qué leyes proponen? ¿Qué reformas están proponiendo en la actualidad? Porque si hablamos de una persona activa en el ámbito político, no solamente hace cosas en el pasado, hace cosas en el presente. Es una persona activa. Propone cambios, lleva adelante reformas, cuestiona la sociedad, las leyes. ¿Qué causa social le defiende? Erradicación de la corrupción. ¿Qué está haciendo para lograr ello? Dentro o fuera del Estado. ¿Qué está haciendo? ¿Lucha o propone algunas ideas que ayuden a corregir, no sé, la desigualdad, la pobreza en el país? ¿Cómo mejora la educación? ¿Ha llegado a proponer algo? ¿Alguna reforma, alguna idea? ¿Cómo ayuda a mejorar el aumento en el presupuesto para mejorar los problemas en salud, en educación? ¿Qué está haciendo en la actualidad? Punto 5. Liderazgo. Este es un tema importante. Ser líder. ¿Qué es ser líder? Busquen el concepto en internet. ¿Qué es ser líder social? Yo siempre me he preguntado, ¿a qué grupo humano ha dirigido? ¿A cuántas personas ha dirigido como líder? Porque hay muchos que en campaña se hacen llamar líderes políticos, lideresas. Pero ¿a qué grupo humano han dirigido? ¿Han dirigido a 1000 personas, 2000 personas, 20.000 personas? ¿A qué comunidad o pueblo han dirigido o han organizado? La sociedad tiene múltiples problemas y entre ellos la falta de liderazgo. No se organicen, estamos muy dispersos. ¿Qué problemas se ha resuelto como líder social? ¿Los ha organizado en alguna cooperativa? Como en algunos videos he visto. Hay jóvenes que van, imponen una idea, la gente se dedica al campo, pero luego ahora están desarrollando una pequeña industria. ¿Por qué? Porque los ha convencido para que no solamente produzcan productos agrícolas, sino para que desarrollando una pequeña industria, agregando insumos, creen algo nuevo, valor agregado. Entonces las ganancias de la agricultura se triplican cuando venden un producto más elaborado. Y eso es lo que están logrando. En otros casos, comienzan solos, como el señor que empezó a limpiar una laguna al norte. Luego convenció a la gente para limpiar la laguna, recuperar un espacio ecológico, que ahora es un entorno saludable. Dígame, ¿ha llegado a desarrollar algo en el aspecto económico, social? ¿Qué han hecho estos líderes en defensa o en la lucha de los derechos civiles? ¿Los ha organizado? ¿Ha organizado la sociedad? ¿Cuáles son los logros como líder en beneficio de la sociedad? ¿Qué beneficios ha obtenido la sociedad? Líder político. ¿Qué es un líder político? En principio, bueno, es alguien que dirige un partido político. Por supuesto, cuando se instituye, se organiza un grupo de personas dentro de un grupo político, buscan que organizar a la sociedad. ¿Qué han hecho los últimos líderes y partidos políticos? Dirigiendo, organizando a la sociedad. ¿Qué cambios de impacto ha llevado en beneficio a la sociedad estos partidos políticos? Tanto los que están en el poder como los que están fuera del poder. ¿Qué cambios han generado? ¿Han logrado algo? Pregúntense eso y pregunten ello a los partidos políticos. ¿Qué logros tienen? Ahora, punto 6. Estadista. El candidato o los candidatos idóneos tienen que ser estadistas. Les menciono conceptos de ser estadista. Una persona con gran experiencia política. Visión a largo plazo del país. Son personas que observan el país y piensan cómo desarrollar, mejorar el país a largo plazo, no a 5, 30, 40 años. Piensen en el desarrollo de la sociedad a largo plazo. Nuestra sociedad tiene errores. No somos una sociedad perfecta.
pero ¿qué cosas en el tiempo se puede proponer para mejorar en múltiples aspectos? Por supuesto, piensa en el futuro de las generaciones. Bien, un estadista busca cómo desarrollar la economía de una sociedad. Piensa en el futuro de las generaciones de nuestro país. Bien, y yo diría que también tiene todos los anteriores requisitos. Es una persona activa, liderazgo, es una persona que propone, tiene una edad obviamente ya en la actualidad, una persona con la edad suficiente para dirigir un país, porque tiene la experiencia en vida. Aumentaría aquí un requisito más, que sea comunicador, que escuche, que dialogue con la comunidad, con la sociedad. Tiene que ser una persona que proponga ideas, que lleve a la práctica ideas, que al final resuelva. Con respecto a ello le menciono lo que ha pasado con los otros presidentes, que son personas que no dialogan. En los innumerables conflictos sociales se ha demostrado, y para ello ahora pueden recurrir a una innumerable cantidad de imágenes en donde se puede ver todos los conflictos sociales que ha habido en el país y en donde los presidentes, antes de que se desaten los problemas, no se acercan a la comunidad, no hablan, no conversan, no resuelven. Hay de entre uno de entre tantos, muy mencionado, que era muy bueno en discursos, pero dialogando, acercándose a la comunidad, sentándose a escuchar, a sentirse parte de la comunidad y hacerse suyo de los problemas, luego proponer ideas y resolver, dar soluciones. ¿Qué presidente de los tantos que han pasado en los últimos 25 años se acerca a la comunidad y dialoga? En la actual campaña electoral los vemos muy cerca a la comunidad, pero cuando pasan los conflictos sociales no están allí. Las primeras personas que se acercan a solucionar los problemas son la policía o las Fuerzas Armadas, con los resultados lamentables que ustedes ya conocen. Bien, me voy a detener acá. En función a lo que ya les he mostrado, de lo que he comentado, ahora les toca a ustedes. ¿Qué opinan? ¿Les parece correcto, adecuado a estos requisitos? Porque la intención es mejorar, ser más exigentes. Si regresamos al video anterior, en donde mencioné que la gente tiene un pésimo criterio, no tiene requisitos. Por supuesto, en las conclusiones finales hablé de cómo nos falta educación al respecto. No nos forman. No tenemos una formación adecuada para desarrollar técnica, criterio, método, de tal manera que podamos entender o crear mentalmente alguna serie de requisitos y con ello buscar a las personas idóneas para dirigir el país. Aquí les voy a mencionar un ejemplo que lo aprendí de varios libros en administración. Una empresa multimillonaria que maneja miles de millones de dólares. Estas empresas no se mantienen solas. Necesitan de administradores, directores ejecutivos. Para mantenerse en la cima de entre tantas empresas, requieren de contratar de directores ejecutivos y los consiguen en las otras empresas. Hay una especie de guerra en esos ámbitos donde se busca conseguir a los mejores directores ejecutivos. Son empresas que, por cierto, se necesita una empresa intermediaria que los busque y en el lapso de un año encuentra 2, 3, de entre 20 o 30. Bien, pero son personas con una edad adecuada, que pasan de los 55 años, que tienen una larga experiencia, conocimientos, que a lo largo de esos años de trabajar en otras empresas han desarrollado métodos, técnicas, han logrado sacar empresas de la miseria, de la bancarrota, han hecho que crezcan.
que diversifiquen, que innoven. Han logrado que las otras empresas salgan del anonimato a ser importantes en su ámbito. Y ese tipo de gerentes, de directores ejecutivos, nos conviene. Estas empresas buscan eso, a personas con gran conocimiento, gran experiencia, que a lo largo del tiempo, 15, 20 años o más, han logrado éxitos importantes. Entonces eso es lo que hacen estas empresas. Contratan a estos directores ejecutivos, los traen acá para replicar lo mismo, con su conocimiento, inteligencia, capacidad, liderazgo. Logran que estas empresas se mantengan en la cima. Eso es casi lo mismo que necesitamos hacer. Necesitamos contratar a los mejores. Y los requisitos tienen que ser estos o más, para poder, con el tiempo, tener en la administración del Estado personas que luego en el tiempo nos den resultados, nos saquen de esa situación mediocre. Si hablamos de la pobreza, bueno, ¿cómo se soluciona eso? Está todo íntimamente relacionado a todo y cada uno de los problemas, aspectos y actividades de nuestro país. Y solo personas con gran conocimiento, experiencia, que a lo largo del tiempo han resuelto problemas, son las únicas competentes para resolver los problemas de nuestro país a futuro. Pues bien, me detengo acá. Ahora les dejo a ustedes que piensen, comenten, conversan, compartan estas ideas y ustedes mismos piensen si estos son los requisitos adecuados o tienen otros requisitos mejores. Y en base a eso, luego con las hojas de vida de los candidatos, los califiquen. Bien, ahora, en el próximo video, yo con la hoja de los candidatos en la mano, los empezaré a calificar utilizando mis requisitos. Y al final veremos quién de entre tantos candidatos es el más idóneo. Bien, hasta aquí el video de hoy. Hasta la próxima.